Muy buenos días, me llamo Paula Torres Uribe del grado octavo A y el día de hoy vengo a explicar dos temas muy importantes que es la Gran Colombia y la independencia de la Nueva Granada. Para empezar, vamos a saber qué fue la Gran Colombia. La Gran Colombia fue el nombre de la primera república constituida por lo que hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, que se conformó luego de haber logrado la independencia definitiva. Fue creada en 1821 por el Congreso reunido en la ciudad de Cúcuta con el nombre de República de Colombia. Bueno, como venía diciendo, la Gran Colombia fue creada por el Congreso de Angostura en 1819 a través de la Ley Fundamental de Colombia, ratificada en 1821 con la promulgación del Constituto por el Congreso de Cúcuta. Francisco de Miranda fue el precursor de la idea de la Gran Colombia, como podemos decir, el creador de esta gran idea, quien concibió la creación de un solo estado sudamericano autónomo e independiente. Él quería llegar a la libertad, que abarcaría todo el conjunto de posesiones que el Imperio Español tenía en América. La idea de Miranda era que la integración americana era inseparable de la idea de la independencia de las colonias españolas de América. El 17 de diciembre de 1819 es decretada por el Congreso de Angostura la creación de la Gran Colombia, a través de la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia, donde Venezuela, Nueva Granada y Quito se unirían en una sola nación. Existió entre 1819 y 1831 y tenía su base legal en la Constitución de Cúcuta de 1821, como lo había dicho. Según la Constitución, la República comprendía los antiguos territorios de las entidades coloniales del Virreinato de la Nueva Granada, actualmente llamados como Colombia y Panamá, y la Capitanía General de Venezuela. En ella tiene su origen las actuales repúblicas de Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. La unión de los pueblos sudamericanos traería como ventajas, pues también como traería muchas desventajas, traería también unas ventajas, las cuales son nuevas garantías, igualdad entre los pueblos, hermandad y solidaridad entre ellos, equilibrio perfecto en el nuevo orden americano, y no solo esto, independencia, leyes comunes y un Congreso General permanente. Pero esto no duró mucho. En 1830, Venezuela y Ecuador declaran su independencia de la República de Colombia, quedando finalmente disuelta la Gran Colombia. En 1831, dando nacimiento de tres entidades estatales distintas, las cuales fueron Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. La crisis que condujo a la disolución de la Gran Colombia empezó en los primeros meses de 1826, debido a la quiebra de la casa Londisage, llamada Goldie Sheet, seguido por la aparición de un movimiento separatista venezolano. Fueron muchos los factores que influyeron en la disolución de la Gran Colombia. La crisis existente en los países que la conformaban. No solo esto, sino también los caudillos, la distancia de la capital con el resto de las ciudades importantes. Más que todo esto se veía mucho porque eran muy lejos las distancias que tenían que recorrer para las capitales importantes o las ciudades importantes, entre muchas más que acabaron con un sueño de Miranda y Bolívar. Esta fue la Gran Colombia. Como venía diciendo, fue en 1819 y duró de 1819 a 1831, que fue en el año en el que se acabó la Gran Colombia. En otras palabras, se diluyó. Cada quien tomó su independencia y se acabó la Gran Colombia. El otro tema es la independencia de Colombia o Nueva Granada. El proceso de independencia de Colombia se inició en 1810, como sabemos, con el grito de la independencia, con la formación de una junta autónoma de gobierno, como consecuencia de la invasión napoleónica a España, y culminó en territorio neogranadino en 1819 con la batalla de Boyacá, continuando en otros territorios hasta su conclusión en 1824. Como podemos ver, empezó en 1810
esta independencia y acabó hasta 1824. La Guerra de la Independencia de Colombia, o Guerra de Independencia de la Nueva Granada, fue el proceso histórico de emancipación ocurrido en el actual territorio de Colombia. El conflicto estalló en 1810, con el llamado Grito de Independencia, y culminó con la Batalla de Boyacá, que como sabemos es el 7 de agosto de 1819, fue que ocurrió este gran momento histórico. El último gran enfrentamiento del territorio neogranadino, pero la guerra contra España continuó entre los territorios hasta 1824. Durante los 9 años en los que se prolongó el conflicto, el ejército patriota se enfrentó al ejército realista en al menos 9 batallas de importancia histórica. Pero al mismo tiempo, los criollos neogranadinos se enfrentaban entre sí en medio de una guerra civil entre facciones centralistas y federalistas, que no se ponían de acuerdo sobre el nuevo sistema del gobierno, dando inicio al concepto de la patria boba. Al mismo tiempo que las fuerzas realistas retomaban el control de Nueva Granada en 1815, el proceso de la independencia de Colombia se puede subdividir en 3 etapas. La primera, la cual fue Primera República, o muy bien conocido como la Patria Boba, 1810 hasta 1815. Esto fue la primera etapa. Esta fase inició el 20 de julio de 1810, con una revuelta desacatada en el centro de Santa Fe, que fue causada de un florero. Como sabemos, fue causada por el florero Llorente, que este día había una junta muy importante y los criollos fueron a pedirle a Llorente el favor de que le prestara este florero. Dicen y hacen muchas conclusiones de esto, en todo fue que desacató una guerra. La segunda etapa más importante aquí fue la reconquista española. Esta empezó en